Luis Felipe Noé es el artista argentino vivo más importante y desde los años 60 ha marcado la escena del arte argentino. En ese sentido es interesante su trabajo porque no solo se ha quedado con esos primeros planteos que él realizó en los años 60, sino también que tuvo un momento de quiebre muy importante a finales de los 60, entre el 66 y el 75, y posterior a eso ha generado nuevas propuestas y en la actualidad, en los años 2000, genera todavía nuevos desafíos, es decir, es un artista que se desafía permanentemente, lo cual es algo muy particular dentro del arte. La exposición Noé Mirada Prospectiva apunta a poder marcar cómo un artista tan referente del arte argentino, que trató un tema que es el caos no como una idea de desorden, sino como de orden vital, cómo este artista esa teoría la pudo llevar a la práctica, cómo se transforma en obra. Para mí, el caos es la vida, pero la vida antes de que nosotros nacimos, la vida desde que existe la vida. Y es el cambio continuo de situaciones, de históricas, de cruces, eso para mí es fundamentalmente, y estamos zambullidos en eso, y en la confusión que todo eso nos produce mentalmente. Y bueno, y eso es lo que a mí me atrae. Yo empecé a hablar del caos, ya digo, a comienzos de los años 60, que coincide más o menos la época que científicamente hablaban de teoría del caos. Yo lo hablaba en el concepto más bien de visión del mundo y visión referida al arte también. Por eso hablaba del caos como estructura, cosa que no quiere decir que el caos tenga estructura, sino que el caos puede ser como se va estructurando en la obra de arte, cuando realmente es obra de arte y no es repetición de fórmulas de órdenes anteriores. Al término de esta exposición me va a publicar un librito que se llama El caos que constituimos, y está justamente dividido en dos partes: Asunción del caos y el caos como estructura. La exposición está armada a través de tres ejes. Por un lado, la conciencia histórica, que es el Noé que todos conocemos, el Noé testigo de su época, y cómo el artista marca a través de distintas temáticas problemas que él fue observando a lo largo del tiempo. En esta exposición se reflejan, por ejemplo, el tema del pueblo, el tema del poder, el tema de la religión, están muy denotados y por eso fue importante romper la cronología. El segundo eje tiene que ver con un desafío propiamente estético, que es la visión fragmentada, cómo el artista fragmenta la obra para mostrar simultaneidad y multiplicidad de visiones dentro de una misma obra. Él muestra en el año 62, da vuelta al bastidor para mostrar el otro lado de las cosas. Eso fue un acto que demarcó su obra y que también lo llevó a hacer posteriormente lo que tenemos, por ejemplo, a mis espaldas, que son las grandes instalaciones en donde el espectador entra dentro de ese caos, forma parte de ese caos, de ese orden vital. El tercer eje que arma la exposición tiene que ver con la línea vital, es decir, cómo el artista trabaja no solo a través del dibujo, sino algo muy particular que tiene esta exposición, que contempla también el periodo en donde el propio artista dijo que abandonó la pintura. Un poco es no solo desmentir eso, sino también que exponerlo, digamos, como parte de su propia crisis, de su propia producción. A mí muchas veces me colocan por pereza mental, años 60, porque los años que yo surgí, la nueva figuración, o el grupo nuestro, etcétera, etcétera, con Deira, Machó, de la Vega, y me archivan ahí. Y esto me parece que justamente ponerme en el hoy. Y en el hoy me encanta el nombre de la exposición, que es Mirada Prospectiva, concepto que no inventé yo,
sino Cecilia, que es la curadora.